cifra de la edad baja en el nivel de violencia, ¿sí? Asusta la cifra de las niñas, adolescentes embarazadas. Entonces es acá donde uno hace un mea culpa como profesional, donde uno hace una reflexión y empieza a pensar, obviamente, desde lo social, desde la escuela, desde salud, desde donde sea, estamos haciendo algo mal. Y yo cuando digo estamos haciendo algo mal, no digo que estamos haciendo algo mal porque no nos importa. Quiere decir porque hay una corriente social que viene caminando mucho más rápido de lo que nosotros venimos caminando atrás. Entonces ya no hablas con un chico de 13 años que juega a los autitos y no hablas con una nena de 13 años que mira a una novela como en la época de mi hijo, que hoy ya tiene casi 20, Patito Feo. Estamos hablando de una criatura de 13 años que ya tiene sexo, y estamos hablando de un adolescente de 13 años varón que ya toma alcohol. Entonces, si bien estas pequeñas improntas o estas cosas que parecen detalles y que uno como papá de adolescente, yo tengo, siempre digo, dos hijos, un puber y un súper adolescente que ya hasta los 40 la formación de adolescente, pero las generaciones diferentes de ellos ven como el poder de las dos etapas hubo un avance y un abismo. Y también me preocupa lo que hoy se llama, lo que hoy todo el mundo empieza a hablar, que es la adolescencia en el noviazgo. Y cuando hablamos de noviazgo no estamos hablando de novios de 24 años, estamos hablando de novios desde los 12 años. Porque hoy los chicos se ponen de novio desde los 12 años, o antes también. En una época los docentes más grandes saben que hay una edad entre tercero, cuarto, quinto grado, y a veces llegó hasta sexto, donde varones y nena hacían rancho aparte, ¿sí? Donde los cumpleaños eran de varones y de nenas, donde en los recreos las nenas jugaban con las nenas y con los varones. Y hoy esto, que nosotros, los que estudiamos hace muchos años, lo venimos estudiando, autores que lo escribieron hace muchísimos años atrás, y hablamos de la pubertad como si fuera totalmente estancada, quedamos como enquistados y parados en el lugar donde decimos los que están en un estado de desarrollo psíquico diferente. Bueno, hoy ya no pasa tanto. Hoy ves a los 10 años, 11, 12, que ya se ponen de novios, que ya hablan del amor como una experiencia de éxtasis, que lo es, el enamoramiento sí. Yo siempre diría que el enamoramiento tendría que estar avalado como una sustancia adictiva, porque es así, desde lo psicológico y desde lo emocional, el enamoramiento, que después vamos a hablar de eso y no del amor, es una sustancia adictiva. Lo que nos preocupa ahora es que en esta precoz carrera que los chicos van corriendo hacia la sexualidad, es donde empiezan los otros problemas, en el cual no solo tenemos niñas de 12 y 13 años embarazadas, y les hablo acá en Neuquén. Yo generalmente siempre me remito a cifras de la provincia, porque podemos hablar de España, podemos hablar del resto de las provincias de Argentina. España trabaja mucho con el derecho sexual y la violencia de género, pero es España, tiene otra realidad, tiene otra cultura. A mí me interesa hablar de lo que pasa acá, de lo que pasa a la vuelta de la esquina, donde yo, que trabajé muchos años en salud, he visto parir niñas de 12, 13 años y he visto parir adolescentes de 16 con papás de 12, 13 años. Entonces esto es desde el lugar donde uno dice, bueno, vamos a dar una vuelta de tuerca, vamos a empezar a hablar desde el derecho sexual, desde la violencia de género, desde la corriente social que nos atraviesa ahora. Porque ya no puedes sentar a los chicos y explicarles con una figura, ¿sí?, solamente la palabra de los productores, sino que hay un montón de otros temas de los cuales uno tiene que empezar a hablar con los chicos, desde el jardín hasta media, y más también, que tiene que ver con un bagaje de cosas que antes los adultos no decíamos, porque se suponía que lo iban a ir aprendiendo en su debido tiempo. En estadísticas que hemos hecho en salud, ese debido tiempo se aceleró, ya no es el debido tiempo, ya los 16 de mi época no son los 16 de la época de los chicos de uno, o de la época de muchos de ustedes. Acá veo de todas las edades. Y si hay algo que veo, y hoy es la primera vez que me pasa en una capacitación, es la cantidad de concurrencia de docentes varones. Y esto está genial, porque siempre hay muchos docentes, la mayoría femeninas, y el varón, si bien la docente puede dar una charla de reproducción o de educación sexual,
el varón siempre obviamente se va a sentir más compinche con un profe y va a poder hablar más con un profe que con una maestra o con una profe. No sé si les pasa, pero yo cuando he sido docente de secundaria, las nenas son como más, vienen y te confían más, y está bueno que los profesores varones también puedan hablar de este tema con sus alumnos. Yo marqué algunos de los derechos como para ir empezando a desglosarlos y no extendernos tanto y empezar a abordar el tema de lo que es violencia de género. Como sé que muchos han tomado capacitaciones de violencia, vamos a tocar el círculo de la violencia, pero lo vamos a tocar en breve, porque yo en realidad esta capacitación, cuando la empecé a armar, la quería enfocar desde algún lugar donde no muchos hablamos, ¿sí? Que tiene que ver desde el perfil, ¿sí? Del hombre violento, el niño y el hombre violento, y desde el perfil de la mujer que sostiene esta violencia. Porque creo que si empezamos a hablar de por qué pasan estas cosas, nosotros como docentes, como padres y como sociedad podemos aportar un grano de arena para que empecemos a cambiar algunas cuestiones que tienen que ver desde la casa y desde la escuela. Yo siempre digo, en la escuela los chicos están 4 horas, en la casa están 20, ¿sí? Entonces nosotros no podemos en 4 horas arreglar la situación, pero sí en 4 horas podemos detectar y podemos sumar a la crianza de una persona y a la educación de una persona. Y siempre digo que si la diferencia la marcamos en uno y es un pequeño granito de arena, ya hicimos demasiado. A veces uno siente desde la profesión la frustración de decir, no puedo con todo. Generalmente uno nunca puede con todo, pero sí podemos aportar algunas cuestiones y cambiar algunas metodologías o trabajar tal vez, depende del colegio y del entorno social en el que cada uno trabaje. Si pueden hasta trabajar con los padres, esto sería lo genial. ¿Sí? Porque uno tiene que trabajar con los chicos, pero lo ideal también sería que la escuela, y esto lo habíamos dicho creo en la capacitación anterior, y yo siempre hincapié a esto, que la escuela, como dice Tony, retome el nexo con la familia y pueda trabajar también con los padres. Porque me parece que uno tiene las 4 horas para enseñarles a los chicos a dibujar, a sumar, a restar, a leer, a escribir. ¿No estás filmando? Y rompimos. Hola, ¿qué está la masa? Ahí está la torta, ahí está el que fríe. ¿El fritador? El fritador. Estas son mis nenas. Las más famosas, las hay famosas en toda la provincia ustedes. Ah, sí. Ah, no, hablando de las tortas fritas de ustedes. Ah. Bueno, continúen. Chao. Que tiene que ver con la equidad, yo los marqué para no olvidármelo. La equidad en el ejercicio de la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto de la equidad en el ejercicio de la sexualidad? Tiene que ver con el estado de igualdad, ¿sí? Cuando hablamos de derechos sexuales, hoy yo les voy a proponer que todo lo que aprendieron desde todos lados, en blanco, somos iguales, hombres, mujeres, sin importar la diferencia de género, tenemos que empezar a pensar, cuando hablamos de derechos sexuales, de ambas partes, tanto los hombres como las mujeres, como en igualdad, ¿sí? Porque sí tenemos un problema social y un problema de crianza que viene donde la mujer siempre, desde lo social, tuvo un rol sumiso y el hombre siempre tuvo el rol del poder, de mantener, de sostener, y siempre el hombre fue el fuerte, el que no puede llorar, ¿sí? Nosotros en una época hicimos un estudio con el tema de violencia que hablaba de la coeducación del niño y la niña. Cuando nacen vos tenés 2 bebés desnudos, ¿sí? Varón negro. A la nena, ¿qué haces? Le pones ropa rosa. Al varón, ¿qué haces? Le pones ropa celeste. A medida que van creciendo esas 2 seres humanos en blanco, algunas teorías dicen que vienen en blanco, otras dicen que no vamos a